Bienvenido y bienvenida a Yo Me Publico. Soy Alberto del Vado y en el vídeo de hoy vamos a profundizar en la definición de novela. Antes de escribir una novela, conviene tener claro qué es. Aunque estoy seguro de que ya sabes qué es una novela, el análisis de su definición te puede ser muy útil a la hora de ponerte a trabajar en la tuya. La RAE recoge 4 acepciones para definir la novela. En la primera de ellas, la RAE define novela como obra literaria narrativa de cierta extensión. Y en su tercera acepción, la RAE dice lo siguiente: ficción o mentira en cualquier materia. Complementando un poco la definición de la RAE, podemos añadir que además de ser una narración, puesto que nos cuenta una historia, y ser una historia ficticia, que es lo que la diferencia de, por ejemplo, la biografía, autobiografía, el relato de viajes y las obras históricas, la novela está escrita en prosa, que es lo que la distingue de la epopeya y de la poesía narrativa. Y es, en comparación con el cuento y la novela corta, una obra extensa. Aunque su extensión no está tipificada, la novela estándar se mueve entre las 40.000 y las 120.000 palabras. Ahora vamos a retroceder en el tiempo para recordar los orígenes de la novela. La novela nació hace casi 2000 años, en el siglo II. Tuvo lugar en Grecia y en Roma y se clasificó en 4 tipos básicos: novela de viaje, novela romántica, novela satírica y novela bizantina. Ya entonces tenía como características esenciales los personajes, la intriga y la ambientación. Aunque Aristóteles no definió la novela como tal, cuando formularon las reglas para la comprensión de los textos líricos y dramáticos, estableció unas distinciones en las que separaba el espectáculo de la literatura. Decía que se podían imitar y representar acontecimientos a través de diferentes medios, de una trama, de voces, de colores. En el espectáculo eran los actores quienes representaban a los personajes actuando o en acto, como en el teatro, la danza y el mimo. En el caso de la literatura era un narrador a través de una narración en prosa o en verso quien representaba acontecimientos como en la poesía narrativa, la epopeya o lo que conocemos hoy como novela. Volviendo a la definición de novela que nos da la RAE, y resumiendo sus 2 acepciones, podemos decir que, simplemente, la novela es un texto narrativo de ficción. Analicemos más a fondo esos 2 conceptos para comprenderlos en su totalidad. Por texto narrativo entendemos un relato que cuenta una historia. Este puede estar construido en forma de imágenes, como en el cine, palabras, como en una novela, o de cualquier otra forma, como sombras chinescas, tira cómica, representación de una obra de teatro, etc. Dentro de los textos narrativos, la novela es del tipo ficción. Cuando decimos que un texto es ficción, queremos decir que no es real, porque no contiene las propiedades y las leyes que posee la realidad. Para entender bien qué es un texto de ficción, vamos a ver en qué consiste exactamente la realidad y la ley que rige dentro de ella, la causalidad. Si quisiéramos describir la realidad, podríamos decir que es aquello que sucede de manera verdadera en un mundo que se rige por unas leyes. Aristóteles pensó que la realidad estaba gobernada por unas leyes que se cumplían siempre, y que unas cosas son causa de otras de una manera predecible. Es decir, que existía una ley de la causalidad. Si quisiéramos describir la realidad, podríamos decir que es aquello que sucede de manera verdadera en un mundo que se rige por unas leyes. Aristóteles pensó que la realidad estaba gobernada por unas leyes que se cumplían siempre, y que unas cosas son causa de otras de una manera predecible. Es decir, que existía una ley de la causalidad. Causalidad del mundo real. Aristóteles observó que debido a la causalidad, en determinadas situaciones se puede predecir lo que va a pasar. Si ves un relámpago, al momento oyes un trueno. Si tocas el fuego, te quemas. Si te sumerges en un río, te mojas. Si tiras una piedra, la gravedad de la tierra la atrae. Y si hablas con alguien que conoce tu idioma, te entiende. Aristóteles decía que los textos de ficción imitan la realidad, entendiendo por realidad ese universo en el que suceden las cosas debido a una causalidad. El mundo del texto de ficción reproduce estas acciones. Lo que le diferencia del mundo real son las leyes que rigen la realidad del uno y la del otro. Resultar verosímil. Las leyes del mundo ficticio las crea el propio autor, y tiene que ser fiel a sus propias leyes para resultar verosímil, que no realista. Y es por la causalidad producida por las leyes del mundo ficticio creado por lo que no nos extraña que Peter Pan pueda volar, la rana Gustavo sea reportera de Barrio Sésamo, o que el extraterrestre Gurb se pierda en Barcelona con la apariencia de Marta Sánchez.
Pero veamos con detalle qué es la verosimilitud. La verosimilitud es un concepto mediante el cual las cosas que suceden en la ficción nos resultan creíbles. Para que eso ocurra, se tiene que cumplir la ley de la causalidad producto de las leyes creadas por el autor para ese mundo ficticio. Por eso, cuando esto sucede, nos resulta creíble que Peter Pan pueda volar y no envejezca. Vamos ahora a verlo con un ejemplo. ¿Qué sería verosímil? Imagínate que Batman es acorralado en un callejón de la ciudad de Gotham. 3 rateros con navajas se ríen de su disfraz y le ordenan quedarse en calzoncillos. De las siguientes escenas, ¿cuál crees que sería verosímil? ¿Que gimiera como un niño y les entregara su traje? ¿Que Batman saliera corriendo pidiendo auxilio? ¿Que el olor de los atracadores le hiciera vomitar? ¿O que Batman redujera a los atracadores y los maniatara para que la policía los detuviera? Aunque las dos primeras podrían ser las más probables en el mundo real, en el mundo ficticio creado por Bob Kane y Bill Finger, la única escena posible es la última. El resto no serían verosímiles según sus leyes porque en el universo de DC Comics, Batman no tiene miedo, Batman sigue un exigente entrenamiento físico y mental, por lo que no puede tener un ataque de náuseas en pleno atraco. Y sobre todo, porque Batman es un superhéroe, y no resulta verosímil que lo humillen unos simples rateros. Por último, recuerda que en el mundo real los hechos no son siempre verosímiles. A veces suceden cosas muy extrañas producto de la causalidad. Pero en la ficción sí. Todo lo que suceda en tu novela tiene que ser verosímil de acuerdo a las leyes creadas. De lo contrario, el lector no se lo creerá y se sentirá defraudado. Pasamos ahora a ver cuáles son los componentes de la novela. En la novela, el autor o autora narran acontecimientos de su mundo literario. Toda novela tiene una trama con unos personajes que viven en un ambiente concreto en una época determinada. Y todo ello se refleja a través de un discurso que sigue unas técnicas narrativas. Los componentes con los que cuenta toda novela son los siguientes. Trama, que es una cadena de acontecimientos que tradicionalmente se organizan en 3 actos. Planteamiento, nudo y desenlace. Personajes, que son los agentes que llevan a cabo la trama. Espacio-ambiente, es el lugar en el que se lleva a cabo la acción. Tiempo, es la época en la que se enmarcan los hechos referidos en la narración, independientemente de que sean reales o ficticios. Y discurso narrativo, que lo forman los medios lingüísticos y recursos técnicos de los que se sirve el autor o autora para narrar su historia. Tipos de novela según su temática. Para terminar este acercamiento al concepto de novela, vamos a ver una clasificación de los principales tipos de novela existentes según su temática. Es una clasificación arbitraria en la que he incluido las temáticas más convencionales dentro de la novela actual. Ten en cuenta que existen novelas que no vas a poder encasillar en ninguna de ellas, y que por el contrario habrá otras que podrás incluir en más de una. Las temáticas son las siguientes: policíaca, terror, aventuras, romántica, suspense, fantástica, negra, espías, novela histórica, novela psicológica, costumbrista y novela de ciencia ficción. Y con eso termina el vídeo de la definición de novela. Ya sabes que en yomepublico.com puedes encontrar otros contenidos que te ayudarán a publicar tus libros con calidad editorial. Un saludo.